A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Salud Pública informó que luego de una investigación epidemiológica se confirmó el primer caso de viruela del mono en Ecuador. El documento indica que este caso se corroboró por medio de pruebas realizadas en el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública. Sobre el paciente, se trata de una persona de 30 años que presentó síntomas relacionados con esta enfermedad: fiebre, decaimiento, malestar general y vesículas similares a los granos. El Ministerio de Salud Pública afirma que hasta el momento la persona está en condición estable y permanece en aislamiento en Guayas, al igual que aquellos con quienes tuvo contacto. Además, desde la autoridad se realiza el seguimiento y la vigilancia para determinar posibles diagnósticos nuevos. Finalmente, el Ministerio de Salud instala en la población la comunicación ideal a fin de mantener las medidas de bioseguridad, como la higiene de manos con agua y jabón o con alcohol gel. Ante la presencia de síntomas, se recomienda el uso de mascarilla y acudir al médico o centro de salud más cercano. Guillermo Lasso, presidente de la República, anunció a las nuevas autoridades de su gabinete ministerial la tarde del martes 5 de julio. Los cambios se dieron en los ministerios de Transporte y Obras Públicas, Economía y Finanzas, Vivienda y Secretaría de Educación Superior. En el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera reemplaza a Marcelo Cabrera. En Economía y Finanzas, Pablo Arosemena Marriott en lugar de Simón Cueva. En Vivienda, María Gabriela Aguilera ocupa el cargo en lugar de Darío Herrera, mientras que Andrea Montalvo sustituye en Cenecit a Alejandro Rivadeneira. Durante la presentación en el Palacio de Gobierno, el presidente Lasso también designó al nuevo presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Alfredo Ortega. El primer mandatario aclaró que estos cambios no han sido forzados por coyunturas o circunstancias particulares. Al contrario, obedecen al ordenamiento y al cumplimiento de una visión coherente y de largo plazo. Agregó que el servicio público es dinámico y que muchas veces exige diferentes liderazgos que, más allá de los nombres con los que pertenecen en el gobierno nacional, está trabajando por el bienestar ecuatoriano. Lasso también agradeció al resto de ministros por sus labores en cada cartera de Estado y dio la bienvenida a quienes ahora se suman a las gestiones de su gobierno. Sin embargo, en la posesión en las nuevas autoridades no se anunció una nueva autoridad que asume el cargo de Ministerio de Salud. Respecto a la votación, los asambleístas Vilma Andrade, Marlon Cadena y Dalton Basigalupo de la Izquierda Democrática y Guido Chiriboga de Creo, que anunciaron que el sistema de votación de su curul fue manipulado el sábado 28 de junio sobre la destitución del presidente Guillermo Lasso. En un informe técnico, la Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación de la Asamblea Nacional determinó que una vez analizada la información de los curules 70, 71, 76 y 90, se ha podido verificar en los respectivos archivos de log o bitácoras la existencia de una dirección IP y un identificador o ID en común, mismo que realiza conexiones a los citados curules en las horas similares entre 17 y las 21 del 28 de junio del 2022. Esto significa que a través de una misma IP se controló a los 4 curules, por lo que desde la Coordinación General de Tecnologías de Información y Comunicación piden remitir el informe técnico a las autoridades de la Asamblea a fin de que se pueda realizar una solicitud formal a las empresas proveedoras del servicio de Internet en el cual está conectada la dirección IP al momento del proceso de votación antes mencionado, a fin de que se puedan ejercer las acciones pertinentes, así como elaborar un plan para reforzar las seguridades en el acceso a las curules virtuales de los asambleístas, en el que se incluyen nuevas capacitaciones para los asambleístas acerca del correcto uso de las credenciales de acceso proporcionadas para el uso de sus curules virtuales. El 5 de julio, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, fue posicionado como nuevo presidente del directorio del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, ISPOL. Este hecho ocurrió a través de sus redes sociales y el Ministerio del Interior publicó imágenes donde se observa que el titular de esta cartera de Estado tomó juramento y fue posicionado. Trabajaremos cumpliendo la ley y en el fortalecimiento de la seguridad social de la Policía Nacional, fueron las primeras declaraciones de Carrillo. El comandante general de la policía, Fausto Salinas, también fue posicionado como vocal del directorio del ISPOL. Además de ser presidente y vocal, ambas autoridades seguirán desempeñando en sus cargos como titulares del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional.
El señor Luis Pachala presentó su renuncia a la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades. La misiva fue enviada al presidente Guillermo Lasso el 4 de julio del presente año. En la carta de renuncia, Pachala destaca los hechos del 29 y 186, en base de los cuales señala que dirigió sus funciones durante su gestión. Explicó que mediante el decreto 29, el gobierno devolvió la institucionalidad a los pueblos y nacionalidades, al ser el primer gobierno que otorgó recursos económicos para el fortalecimiento de las economías comunitarias y la revalorización de la cultura. También detalló que existen dos grandes proyectos, Profecpian y Desarrollo Integral para los Pueblos y Nacionalidades, que serán ejecutados con un presupuesto de 117 millones para los 4 años de gobierno. Pachala compartió su carta de renuncia a través de su cuenta Facebook, acompañada de un mensaje en el que agradece al primer mandatario por la creación de la Secretaría. El cargo lo desempeñé con mucha lealtad al presidente y dedicación a nuestros pueblos, señala. En el evento de presentación de los nuevos ministros, el presidente Guillermo Lasso condecoró a la exministra de Salud, Jimena Garzón. La exministra recibió la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz. En su cuenta de Twitter, el presidente mencionó lo siguiente: hoy recibes la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz por tu excelente gestión que permitió salvar la vida de millones de personas. El reconocimiento se debe al plan de vacunación que ayudó a los ecuatorianos a sobrellevar la pandemia del COVID-19 y dejar las mascarillas a finales de abril del 22. Por su parte, la exministra agradeció a Guillermo Lasso por la oportunidad de servir al país y aprovechó el espacio para decir que recibe el reconocimiento en nombre de los 87,000 funcionarios del sistema público. Patricio Donoso, ministro de Trabajo, desmintió información falsa que circula en las redes sociales este martes 5 de julio sobre un concurso de méritos y oposición. Rechazamos estos actos fraudulentos, expresó a través de su cuenta de Twitter. La publicación falsa hace referencia a un concurso de méritos y oposición en Ibarra, luego de un supuesto delito de concusión en la alcaldía de la localidad. Exhortamos a la ciudadanía a informarse a través de los canales oficiales, agregó el ministro. Gabriel B. y Dayana S., esposa y empleada del fallecido Miguel Ángel Nazareno, son procesadas por el supuesto delito de captación ilegal de dinero. Esto luego de que Don Nasa creara la empresa Big Money para este cometido. El juez de Los Ríos, Carlos Bowen, dictó sobreseimiento, o sea, exculpación, a favor de Nazareno, su esposa y su empleada el pasado 14 de abril del 22. Ante ello, la Fiscalía General del Estado presentó una apelación y este martes 5 de julio se realiza la audiencia en Quevedo. A pesar que la Fiscalía presentó más de 80 elementos de convicción, el juez Bowen dictó entonces la medida de sobreseimiento y además ordenó que se levantaran todas las medidas cautelares dictadas en contra de los 3 procesados. La mañana del martes 5 de julio se viralizó un video en donde se ven ambas personas en un cruce de golpes. Tras lo acontecido, la Agencia Metropolitana de Tránsito emitió a través de sus redes sociales un comunicado aclarando los hechos suscitados entre un agente civil de tránsito y un ciudadano en el sector de Cumbayá. El comunicado menciona que durante un control de rutina se identificó un vehículo de transporte de carga pesada que infringía la zona de restricción y al momento de emitir la sanción, el conductor agredió al agente de tránsito. Sin embargo, la entidad iniciará las investigaciones respecto al hecho y, de ser el caso, anunció que se aplicarán las sanciones administrativas correspondientes. La AMT recalcó que rechaza cualquier acto de violencia que irrumpa la convivencia pacífica. Las autoridades identificaron como Robert E. Crimos III, de 21 años, al sospechoso de disparar indiscriminadamente a la multitud por lo menos 70 veces, matando a 7 personas e hiriendo a decenas durante el desfile de celebración del 4 de julio en Highland Park, Illinois. Según la policía, Crimo planeó durante varias semanas el ataque, compró legalmente las armas y se vistió de mujer para mimetizarse entre la multitud el día de los asesinatos. Durante el ataque, Crimo estaba vestido con ropa de mujer y los investigadores creen que lo hizo para ocultar sus tatuajes faciales y su identidad y ayudarlo a escapar con las otras personas que huían del caos. Mientras se imputan cargos al detenido, salen a la luz detalles sobre las víctimas.
El canciller de México, Marcelo Ebrard, confirmó que un mexicano murió y que otros 2 resultaron lastimados. 5 de las 6 víctimas mortales eran adultos y se desconoce información sobre la 6ª persona que murió en el hospital. Por ahora, 19 de los 25 pacientes con heridas por arma de fuego fueron tratados y dados de alta. 4 son menores de edad. Los habitantes de Chicago están consternados. Es triste que pueden adquirir estas armas. Ahora es un lugar común. Ya no parpadeamos. Así que creo que hasta que cambien las leyes, lamentablemente será más de lo mismo. Uno de los equipos de la ciudad se pronunció sobre el incidente. La violencia armada inflige dolor a nuestros amigos, vecinos, familias, negocios y comunidades. Esta situación es una en la que hemos estado demasiadas veces, diciendo lo que se siente como las mismas palabras y expresando los mismos sentimientos. Paul A. Crimo, tío del sospechoso, describió a su sobrino como un niño solitario y tranquilo del cual nunca hubiese sospechado planear y cometer esta tragedia. La libertad del activista Julian Assange pende como espada de Damocles sobre el encuentro que sostendrán el próximo 12 de julio los presidentes de México y Estados Unidos. Si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima y a morir en prisión, hay que empezar la campaña de que se desmonte la Estatua de la Libertad. El mandatario se pronunció decididamente a favor del australiano, que enfrenta 18 cargos penales en Estados Unidos por publicar cables diplomáticos y reportes militares confidenciales, mientras que 12 periodistas mexicanos han sido asesinados en lo que va de año. Han asesinado, desaparecido, amenazado y obligado a periodistas a desplazarse de sus entidades. Analistas como Julián Andrade dicen que la postura de México afectará la relación bilateral. El propio discurso presidencial, que va teniendo ya chispazos de picaresca y de cuestiones que desvían el fondo del asunto y que inclusive pueden generar ya roces o problemas con el gobierno de Estados Unidos. Lo que nadie pone en duda es que el indulto de Assange podría convertirse en otra petición sin respuesta. La cifra de guatemaltecos fallecidos en la tragedia de San Antonio, Texas, asciende a 20 migrantes, 16 identificados y 4 que hay indicios que sean originarios de Guatemala por los documentos que portan, pero que deben ser confirmados. Sin embargo, la cifra podría crecer porque 3 más siguen hospitalizados, 2 de ellos en estado crítico, según información proporcionada por la Cancillería guatemalteca. Mientras tanto, el dolor de las familias que reciben la terrible noticia es evidente. Me quedé comido así. Me decía que voy a llegar todo bien, pidiendo a Dios en mi camino. Se fue mi hijo, se murió y ahorita no va a encontrar aquí, saber qué hacemos, ya no. Está en San Antonio, Texas, acompañando de uno mismo paisano de Santa María, que es aldea del Tablón. Aparecieron. Para el director de la Casa del Migrante, estas tragedias evidencian la falta de respeto por la humanidad de los migrantes. Como el migrante se ha cosificado. Y es así, son personas, son criminales, personas que se dedican a esto y a ellos no le importa nada de la vida de las personas, únicamente poder sacar el lucro. De momento no hay una fecha de repatriación, pues Cancillería está a la espera de las actas de defunción que deben ser entregadas por un juez de Texas. Y mientras tanto, en la ciudad mexicana de Tijuana, activistas y migrantes realizaron una vigilia en memoria de los 53 migrantes que fallecieron en el camión en San Antonio. Con cantos, velas y crucifijos colgados en la cerca fronteriza, honraron a quienes fallecieron tras abordar un camión para ingresar a Estados Unidos sin la debida documentación. Esta escuela de San Nicolás en Honduras se ha convertido en un centro médico improvisado al que acuden decenas de personas diariamente. Para la mayoría, esta es la única manera de acceder a una mínima asistencia sanitaria. Excelente trabajo. Creo que la comunidad necesita más personas así, necesita ayudas, no solo en la parte de la salud, sino apoyo
apoyo a nuestro patronato. Este centro está gestionado por las Fuerzas Armadas estadounidenses y la Cruz Roja de Honduras. Durante los más de 2 años de pandemia, muchos de estos lugares quedaron inoperativos por cuestiones de bioseguridad, pero poco a poco se están reactivando. Por la pandemia no hemos podido salir a ayudar a muchos, y en esto que venimos a ayudarlos ahorita estamos viendo que necesitan mucha ayuda, ya hacía falta. La ayuda humanitaria que se destina en esta comunidad de San Nicolás, aquí en Honduras, también se lleva a cabo en otras zonas de la región, donde el acceso a la medicina es realmente complicado. Son áreas retiradas de la urbanización, entonces no tienen mucho acceso fácil a medicamentos, a buenos doctores o incluso a dentistas, alguien que les provea con indicaciones médicas. En los últimos días, la comandante del Comando Sur de Estados Unidos, la general Laura Richardson, aprovechando una visita en la base militar de Sotocano, que queda a escasos kilómetros, entregó una nueva remesa de material sanitario para que la población con escasos recursos pueda seguir manteniendo un control médico. El proceso de adhesión amerita la ratificación de los congresos de las naciones que integran la alianza. Hablamos de meses. Me complace el hecho de que muchos aliados ya hayan comenzado y anunciado que lo harán más rápido de lo normal porque ven la importancia de un proceso de adhesión rápido. La aprobación parlamentaria de Turquía, sin embargo, podría eclipsar la adhesión, debido a demandas específicas de ese país, como el compromiso de extraditar por presunto terrorismo a personas vinculadas con los grupos kurdos ilegales. La decisión histórica de invitar al vecino de Rusia, Finlandia y a Suecia a unirse al club militar ocurre bajo la amenaza de que el presidente Vladimir Putin busque expandir la guerra más allá de las fronteras ucranianas. Así lo planteó el canciller finlandés. La membresía de Finlandia y Suecia no solo contribuirá a nuestra propia seguridad, sino que también a la seguridad colectiva de la alianza. Ante el anuncio de la OTAN, el presidente ucraniano abogó por más presión internacional contra Putin, argumentando preocupaciones de seguridad continental. ¿Puede Rusia crear otra crisis para todos nosotros en Europa? Sí puede. Basta con mirar los misiles rusos que vuelan sobre las unidades de potencia de las plantas nucleares en Ucrania. Mire y comprenda. Ni siquiera tenemos seguridad radiológica garantizada ahora. Rusia y su aliado vecino Bielorrusia han acordado el intercambio de misiles balísticos y nucleares. Una carta escrita a mano le envió Brittney Griner al presidente Joe Biden. La basquetbolista estadounidense dijo que teme permanecer detenida indefinidamente en Rusia y le suplicó a Biden que no la olvide a ella ni a otros estadounidenses encarcelados. La deportista de 31 años fue detenida el 17 de febrero y acusada de llegar a Rusia con gran cantidad de aceite de cannabis como contrabando. Un delito que, según las leyes locales, conlleva hasta 10 años de prisión. Funcionarios estadounidenses dicen que Griner está siendo utilizada como peón político y piden su liberación. Desde los primeros días del régimen de excepción, el gobierno ha difundido imágenes de arrestos que han alarmado tanto a organizaciones nacionales como internacionales por el trato que reciben los capturados. Hay una perpetración generalizada de actos de violencia que constituyen tortura, algunos casos dejándolos casi inconscientes, ¿verdad? Rociado de gas pimienta, con golpes evidentes, hematomas, ¿verdad?, que no son atendidos. Según la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, la capacidad instalada de las cárceles se ha desbordado. Hemos pasado de 40.000 personas privadas de libertad a más de 80.000, con un sistema penitenciario que apenas pasa de 20.000 personas su capacidad. Según el Ministerio de Justicia y Seguridad, durante el régimen de excepción se ha capturado a 44.344 personas acusadas de asociaciones ilícitas y pertenencia a pandillas. No podemos parar ahora, porque si paramos ahora, ellos se van a reagrupar como nos demuestran que pueden hacerlo, van a adaptarse a la nueva realidad y una vez adaptados a la nueva realidad va a ser imposible extirpar ese cáncer de nuestro país. Estas medidas son infructuosas, no son nuevas y han demostrado ser totalmente inefectivas para el combate al crimen, ¿verdad? El presidente anunció que se ha iniciado la construcción de un centro de confinamiento del terrorismo, pero representantes de organizaciones advierten que esto no será suficiente para evitar el hacinamiento y el maltrato. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos destacó recientemente las reformas que ha iniciado el gobierno de Venezuela relacionadas con la justicia, la policía y la detención.
al igual que la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional. Pero Michelle Bachelet afirmó que aún hay mucho camino por recorrer en favor de las garantías fundamentales. Excelencia, sigo preocupada por las restricciones al espacio cívico y democrático en Venezuela. En mayo del 2021 y abril de este año, mi equipo documentó 166 restricciones indebidas del espacio democrático y cívico, incluida la estigmatización, la criminalización y las amenazas contra las voces disidentes. El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, acompañado de familiares de denominados presos políticos, exhortaron al organismo a liberarlos. Y nosotros nunca jamás podemos permitir que el caso de los presos políticos en Venezuela pase al olvido. El activista por los derechos humanos Humberto Prado lamentó que Michelle Bachelet no haya logrado su objetivo en el caso venezolano. Después de 3 años teniendo oficiales en Venezuela, haciendo un trabajo de monitoreo y además de ello de estarle brindando asistencia técnica al régimen de Nicolás Maduro, simplemente tenemos una reiteración de violaciones de derechos humanos. El embajador de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Héctor Constant, destacó que en el informe presentado se reconozcan los esfuerzos y avances de Venezuela en el sistema de derechos humanos y en particular en la administración de justicia. Aumentar las exportaciones de oro en un 12% y obtener unos $900 millones en ganancias eran las proyecciones de la Cámara Minera de Nicaragua para el cierre del año 2022. El economista Marco Peña advierte que las metas podrían cambiar, porque las sanciones de Estados Unidos a la empresa nicaragüense de minas tendrá un efecto. Si la sanción está proviniendo de la Oficina de Control de Activos, la OFAC, podrían poner en riesgo las exportaciones de oro. El también catedrático basa su argumento en que Estados Unidos es el principal comprador de oro y la sanción busca limitar las exportaciones nicaragüenses, por considerar que Eniminas y el presidente de su junta directiva, Ruy López, han canalizado ganancias a socios del sector privado y han sobornado a miembros del gobierno de Daniel Ortega. Para 2021, la exportación de oro reportó $700 millones. El 80% de las exportaciones de oro iban hacia Estados Unidos. Otro de los argumentos de Washington es que el gobierno de Managua supuestamente utiliza los ingresos del oro para continuar oprimiendo al pueblo de Nicaragua. La presión de Washington, que está muy atada desde hace unos años a la problemática de la crisis. Hasta el momento, ni las autoridades del Estatal Banco Central ni del Ministerio de Hacienda se han pronunciado sobre la sanción a Eniminas y tampoco sobre los efectos sobre el principal producto de exportación de Nicaragua. Cuando la pandemia sorprendió al mundo no hubo más opción. Todos los que podían comenzaron a trabajar desde su casa. 2 años después, el llamado teletrabajo ya no es una salida de emergencia, es una realidad a la que cada vez más empleados se unen y de la que no piensan desprenderse. No, eso lo hablamos con mi esposo, lo hablo con mi jefe, y lo hablo con mucha gente. Yo pienso que hoy en día se volvió un deal breaker, un tema tan relevante que te permite a ti tomar una decisión de decir, no, si me toca ir 5 veces a la semana a la oficina, no me interesa. Varios estudios confirman esta realidad. El más reciente, realizado por la consultoría global McKinsey, indica que 80 millones de estadounidenses trabajan remotamente o con algún tipo de flexibilidad y que 58% de los empleados entre 18 y 34 años estarían dispuestos a cambiar de empleo si no tienen la opción del teletrabajo. Hoy lo que está pasando es que los candidatos te entrevistan a ti y en esas entrevistas que te hacen comienzan a preguntarte sobre si pueden trabajar desde la casa, sobre si su presentación personal puede ser un poco más laxa. Son realidades que se están dando. La nueva dinámica ha obligado a empresas de todos los sectores a replantear sus beneficios, pues además de salarios competitivos, los trabajadores de hoy buscan opciones para desempeñar sus labores desde donde quieran y no necesariamente desde una oficina convencional. Y bueno, es duro porque la gente no está acostumbrada, en las esquinas tú no ves a una mujer calva. De vez en cuando a Yukensi Sapuki le cuesta reconocer su imagen en el espejo. La nostalgia la acecha al recordar los días en que comenzaba a sospechar que algo no estaba bien. En mi cabeza salían unos círculos en forma
de moneda con apariencia muy lisa. Cuando estaba estresada, eso se caía. Cuando concursó en el Miss Venezuela 1986, resaltaba por su espesa melena oscura, pero hace 10 años fue diagnosticada con alopecia areata universal. Y en 6 meses se me cae el cabello, totalmente. O sea, solo un 20% de mi pelo era lo que yo tenía en mi cabeza. Fue entonces cuando decidió raparse. Uno no está preparado a enfrentarse a algo que, bueno, obviamente yo no lo pedí. Confiesa que por meses no paró de llorar, pero tomó fuerzas para hacer de su condición una causa, la de la belleza sin etiquetas, un lema que promueve a través de la Fundación Alopecia Areata, que apoya a 70 personas con esta afección. Nosotros debemos enseñar a la gente a respetar, a la gente no señalar. Y es justo ese el mensaje que intenta dejar en las futuras reinas de belleza, que la siguen en sus clases de pasarela.